Gloria al nombre de Jesús. El Señor Jesucristo les bendiga una vez más. Sean todos bienvenidos a un nuevo video en el que una vez más traemos la palabra de Dios, palabra que cambia, que transforma, palabra que da vida, amén, espiritualmente y humanamente también, porque la palabra dice: cuando vivíamos en nuestros delitos y pecados andábamos sin esperanza. Y esta palabra te trae esperanza, te trae consolación, te trae alivio. Dice que viene a ser como algo refrescante para nuestras almas. Gloria al nombre de Jesús. Esa es la palabra de nuestro Dios, que con todo gusto y con todo honor podemos hablar de ella, porque ha hecho efecto en nuestras vidas. Es la que nos ha transformado, es la que ha cambiado nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser y todo aspecto humano. Amén. Donde el hombre ha intentado hacer muchas cosas con ayudas profesionales y nadie ha podido. Esta palabra, que es la palabra de Dios, la Biblia, amén, es la que nos ha dado la esperanza. Gloria al nombre de Jesús. En esta tarde, una vez más, quisiera hablar de un tema que en lo particular ha estado sonando mucho en mi cabeza. Gloria a Dios. Y yendo para la iglesia, a través de la palabra, a través de las enseñanzas que nos han dado, he podido reflexionar acerca de esto que últimamente estamos viviendo. Voy a leer para ustedes en la palabra de Dios allá en el libro de los Romanos, capítulo 10, verso 17, y dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Hace un rato, mientras platicaba con alguien, con algunos de los hermanos en la iglesia, amén, si hay un tema de conversación entre los cristianos, es que la venida del Señor Jesucristo está a las puertas. Y qué bueno que hablemos de esos temas, porque son cosas que nos animan, que nos instan a seguir adelante, a seguir perseverando, a seguir luchando por nuestra salvación. Y sacando un poco de lo que estábamos hablando, mencionó un hermano que decía que estamos viviendo como los días de Noé. Y claramente la palabra dice eso, que estamos viviendo los últimos días, y que en los últimos días iba a ser como los días de Noé, donde había pecado, donde había barbaridades, donde había muchas cosas. Gloria al nombre de Jesús. Y prácticamente eso es lo que estamos viviendo, sobre todo aquí en esta ciudad. Nosotros radicamos en la ciudad de Nueva York, nos congregamos en la iglesia donde nos pastorea el pastor Luis Paso Isaca, amén, y ahí es donde nos congregamos, es donde escuchamos la palabra de Dios, es donde servimos a Dios. Gloria al nombre del Señor. Y realmente esta ciudad es inmensa. Todo aquel que conoce, y tal vez usted que vive acá sepa de lo que estoy hablando, donde que ya es normal, gloria a Dios, que ver aspectos, ver cosas que uno de donde viene no es tan normal. Aquí ves a diario. Esta ciudad te sorprende con las cosas que vive uno, con accidentes, muertes, asesinatos y muchas cosas que son de verdad que para ponernos a pensar qué tiempos estamos viviendo. Aquí yo a alguien le decía que en esta ciudad no hay misericordia. Esta ciudad de lo que se caracteriza es porque la gente, cada quien anda por su mundo, cada quien anda, ¿cómo se dice? Por su lado. No, la gente no se detiene a preguntarte cómo estás, ¿verdad? O cómo te fue en el día, sino que aquí todo es muy rápido. El tiempo pasa demasiado rápido también. Y cada vez estamos de mal en peor. Pero dentro de todas estas cosas, la palabra de nuestro Dios dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y yo creo que el Señor aún tiene y está haciendo muchas cosas con nosotros y con los que Él va a salvar, porque Él es el Salvador. Pero este reflexionar, porque ya siendo nosotros conocedores de la palabra de Dios, deberíamos ponernos a pensar qué estamos haciendo, ¿verdad? ¿A dónde vamos a parar? Pero retomando y recapitulando tiempo atrás en nuestras vidas, cuando no éramos creyentes, para muchos que ahora creen y hoy creen, pero en algún tiempo atrás no creían, no teníamos fe en Dios, ¿verdad?
porque la palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero eso me pone a pensar hoy en día, gloria a Dios, hablando y tocando el tema de lo que se está hablando este mes en la iglesia de mensajeros, ¿verdad? ¿Qué mensaje estamos llevando? ¿Qué mensaje estamos transportando? Porque nosotros somos transportadores, porque el mensaje de salvación es llevar este evangelio a toda criatura, ¿verdad? Decirle al mundo que Dios se manifestó en carne, que murió y resucitó por cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero, ¿qué pasará? ¿Qué pasa con aquellos que no creen en nada? ¿Qué pasa con aquellos que no hay fe en sus vidas? Y hay otros que dicen tener fe, pero ¿dónde está depositada esa fe? ¿Qué es lo que estamos haciendo en estos últimos tiempos en los que Dios está a punto de venir por su iglesia? Y nuestra esperanza, ¿verdad?, es que cuando Dios venga en las nubes, nos lleve. Pero esa es la esperanza de uno, ¿cierto? Esa es la esperanza. Y si guardamos, dice la Biblia, que si nosotros guardamos esta esperanza, Él nos va a purificar como Él es puro. Es decir, que esperamos en nuestro Salvador, que es Jesucristo, el día de mañana que venga, o hoy, o en un momento, o en la noche, porque dice la Biblia que nadie sabe la hora, ni la fecha, ni el día, no sabe nada. Nadie, solamente Él sabe cuándo ha de venir, porque el que ha de venir vendrá. Y me cuestionaba esto, porque dice que cuando el Señor venga, ¿hallará fe en esta tierra? Y usted sabe que los que nos hemos convertido a Jesucristo, cuando comenzamos este evangelio no teníamos fe, porque no teníamos en la fe salvadora de Jesucristo, sino que andábamos por el mundo creyendo cosas que no nos iban a llevar a ningún lado. Porque esta fe, cuando creemos en la fe de Jesucristo, es la que nos puede llevar hacia el reino de los cielos. Es la que nos va a salvar de la condenación eterna. El mundo necesita saber que no solamente la fe, tener fe en cualquier cosa te va a salvar. ¿Sabe qué es lo que nos va a salvar? Tener fe en Jesucristo. Es decir, creer que Él es el Salvador, y por ende, teniendo fe, tenemos que accionar. Es decir, que esperas algo, pero estás convencido de que tienes que hacer algo al respecto. Algo al respecto por nuestras vidas hoy en día. Hablábamos acerca de nuestra propia salvación. Y hay un tema que siempre platico con el hermano Pablo. Es que lo más importante en la vida de un cristiano es la salvación. Independientemente cómo te vaya, cómo seas tratado en la iglesia. Independientemente de que si alguien te habla o no te habla. No. Aquí, si tú de verdad valoras tu salvación, es porque has creído verdaderamente en la fe de Jesucristo. Porque si somos imitadores de Jesucristo, porque Él no perdió esa esperanza, ¿verdad? Porque Él es la esperanza, Él es la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Es decir, que Él es la fe. Y quiero pensar y quiero imaginar que el día que el Señor caminó y fue crucificado, fue maltratado, Él tenía claro, se propuso, como predicó el hermano Pablo, se planteó una meta y era llegar hasta el Gólgota, o el lugar de la calavera o la muerte, y vencer al enemigo, vencer a la muerte, para darnos vida y vida en abundancia. Es decir, que desde el principio se planteó, se propuso, se comprometió con Él mismo, gloria a Dios, y llegó a la cruz del Calvario, y por ende tuvimos como resultado la salvación, ¿verdad? Por el sacrificio en la cruz del Calvario tenemos el perdón de pecados, pero
Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que la fe es un paso, es un punto fundamental e importante en la vida de un cristiano, en la vida de todo ser humano. Claro, porque creemos en Jesucristo, que Él ha de venir, ¿verdad? Pero no solamente es creer. Oh, ¿tú crees en Jesús? Tú le preguntas a alguien, sí, claro, yo creo en Jesús. Y le haces la pregunta, muchos son honestos, y si tú mueres, ¿para dónde vas? No, pues yo sé la vida que llevo y yo me voy para el infierno. Y otros dicen, no, pues yo para el cielo, ¿verdad? Pero si no creemos en Jesucristo, ¿usted para dónde cree que irá? Porque si no le agradas a Dios, ¿cómo alguien va a estar contigo si no le agradas? Es decir, que si tú no le agradas a Dios, no puedes estar en el mismo lugar. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Pero no lo es todo, porque los demonios no son amigos de Dios. Es decir, que el que tiene fe, el que cree en la palabra de quién, no en mí, no en el hermano, no en el pastor, no, en lo que dice esta palabra. En lo que dice esta palabra. Usted sabe que el principio para empezar a tener fe, cuando empezamos a tener fe verdadera, es cuando empezamos a leer la Biblia. Porque entonces te vas informando. Porque tener fe es conocimiento. Porque conoces, tú sabes que algo viene para ti. Es como aquel que, Dios mío, cuando me preparaba yo para el examen, y tengo que ser honesto, muchas veces no estudié para un examen y yo ya sabía que iba a tronar, que iba a reprobar, ¿verdad? Entonces yo tenía que accionar algo, tenía que valerme muchas veces, no sé, copiando tal vez. Que no hagan eso, no es recomendable, pero yo esperaba reprobar porque sabía que no me había preparado. O sea, yo ya sabía el resultado. Entonces, hermano, hermana, tú que eres cristiano, si sabemos que no nos estamos preparando para la venida del Señor, tú sabes que es lo que nos espera, ¿verdad? Sabemos qué es lo que nos está aguardando. Porque esta es una carrera, esto es una escuela, esto es la universidad cristiana, donde la graduación va a ser en el reino de los cielos. ¿Se ha dado cuenta? Entonces, la fe viene por el oír, y el oír, eso es a lo que voy, que no cualquier cosa vamos a oír, que no cualquier cosa vamos a escuchar, sino que la palabra de Dios. Donde podemos encontrar, ¿qué? Cosas importantes como que el verbo se hizo carne. Impresionante, porque cuando yo empecé a escuchar de la palabra de Dios, yo creía saber de Dios, pero no sabía nada. Entonces mi tía me empezó a evangelizar y cuando me confrontaba por la palabra yo no podía decirle nada porque era la palabra de Dios. Entonces incluso yo llegué a cuestionar, yo decía, pero, y le investigaba, ¿será que es la misma Biblia que yo tenía en la casa? Sí, era la misma, lo que pasa es que yo no la leía, o sea, yo no estaba informado, no tenía fe, porque mucha gente cree y dice poder tener fe. Pero el que tiene fe acciona, se prepara, se alista, gloria al nombre de Jesús. Es como el apóstol Pablo cuando se convirtió. Él era un hombre celoso de su religión, ¿verdad? De lo que él había sido instruido desde pequeño. Entonces, él tenía un celo y maltrató a la iglesia y persiguió a la iglesia y hizo barbaridades y muchas cosas. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesucristo, Dios preparó un encuentro con él que lo tumbó de su nube donde andaba, por así decirlo, ¿verdad? Está en Primera de Jairo, capítulo 1. De su nube donde andaba lo tumbó. Y lo hizo reflexionar y pensar en el instante, ¿verdad? Que llegó al punto en el que Pablo le dijo al Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dio instrucciones, ¿verdad?
pero tuvo que tener un encuentro con Jesús, con Dios mismo. Hoy en día tenemos esta Biblia que nos por eso la palabra de Dios dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, es decir, las que hablan, las que testifican que Dios vino a este mundo, que Dios estuvo con nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Esta palabra de Dios es la que nos va a enseñar que Dios es uno y uno su nombre. Esta palabra fue la que me enseñó que Jesucristo es Dios, el verbo hecho carne. Porque hay muchas gentes predicando muchas cosas, ¿verdad? Y están enseñando también, pero yo no sabía que había muchísimas, en otras palabras, pues sabíamos que había otras religiones, que había esto, que había lo otro, pero muchas veces llegamos a pensar que todo lo mismo. No nos equivoquemos. No todos son iguales. La palabra de Dios misma dice que muchas son las concubinas, pero una es la amada mía. Es decir, que hay una verdadera que salva. Hay una sola doctrina que nos puede llevar hacia el cielo. Y esa es la misma doctrina que enseñó el Señor Jesucristo. Entonces comenzamos a tener fe cada vez cuando leemos la Biblia, cuando nos congregamos, cuando estudiamos la palabra de Dios. Entonces empezamos a fomentar esa fe introducida en nosotros por naturaleza. Porque empezamos a conocer que necesitamos ser salvos. Porque básicamente muchas veces ni le damos mente, no nos ponemos a pensar que necesitamos ser salvos. De ustedes todos me hago una pregunta: si alguien se ha preguntado, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿O de quién debo ser salvo? Buena pregunta. La palabra es la que nos muestra todo. Si usted comienza a leer de Génesis a Apocalipsis, usted va a encontrar, gloria a Dios, que necesitamos arrepentirnos, ¿verdad? Incluso mismo Nicodemo, el Señor se lo dijo: Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Pero tuvo que ser Jesucristo mismo. Y hoy tal vez usted no tiene a Jesucristo en cuerpo y así presente, pero nos dejó su palabra, que es Él mismo, su palabra bendita, en la que podemos conocerlo a Él, en la que podemos conocer del Evangelio, en el que podemos, amén, gloria a Dios, indagar, investigar qué podemos hacer. Porque, como vuelvo y repito, estamos viviendo los últimos días, estamos en los últimos tiempos, y hoy podemos tener también la salvación de nuestra alma. Pero hay que tomar acciones en el asunto, hay que tomar decisiones, como predicaba el hermano Pablo. Hay que ponerle mano al asunto de nuestra salvación, que es lo que más importa en este planeta, porque todo se va a acabar, todo va a pasar, las riquezas, los placeres, la juventud todo se va a quedar en este mundo. Pero nuestra esperanza, nuestra fe es que Jesucristo volverá por una iglesia. Ahora, cuando Él venga, ¿por quién va a venir? Gloria a Dios. ¿Por quién va a venir el Señor? Es una pregunta. ¿Será que va a venir por mí? ¿Se verá que va a venir por el vecino? Porque Él es un Padre. Jesucristo es el Rey, ese es nuestro Padre celestial. Entonces, como Padre, el día que todo esto esté en caos, Él va a venir por su familia, ¿verdad? Es como cuando, imagínense que usted se montó al Titanic y usted tiene a su familia, usted tiene por ahí a su esposa, a su hija, usted tiene a su familia. Usted no va a ir por la hija del vecino, usted va a ir por su hija, ¿verdad? O sea, por quien le interesa, por su familiar. Lo mismo va a pasar en esos tiempos. Cuando Jesucristo venga, Él viene por los suyos, porque dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando eres hijo y hay un padre, es una familia. Si hay una esposa, hay hijos, y hay un padre, hay una familia. Entonces Dios va a venir por su familia, porque dice que la palabra de Dios dice que Él va a venir y va a tomar de lo suyo. Por eso es importante, hermano, conocer de la palabra de Dios. No hay Trinidad, no hay a dioses ajenos. El único Dios es Jesucristo, el único en el que podemos tener la fe sincera, la fe honesta, la fe verdadera, salvadora, es en el Señor Jesucristo. No hay otro.
Por eso cuando Él venga, Él viene por su familia. ¿Y sabe quién es su familia? Los que han sido bautizados en el nombre de Jesús. Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, como hijos tenemos la ventaja de ser herederos del reino de los cielos. Pero si no eres hijo, ¿cómo vas a reclamar algo que tú no te pertenece? Dios nos dio los papeles, por así decirlo, para que podamos entrar al reino de los cielos, porque a ese reino no entra. Mire, pues, aquí en el mundo, Estados Unidos es si no me equivoco, la nación más poderosa del mundo. Y todo el mundo quiere venir para acá por cualquier método, ¿verdad? Muchos le llaman la vuelta por México, otros por Canadá, otros por el mar, otros por cualquier lado. Y ha sido quebrantada la seguridad, y ha sido quebrantado el paso, y han pasado muchas personas, hemos pasado muchos, hemos emigrado a Estados Unidos. Pero hay un reino que va a ser impasable. Va a haber un reino que es el reino de los cielos, que ni aunque sepas nadar y te pases el río Bravo, ni aunque vengas con una visa, no, allá hay que llegar con ciudadanía de nacimiento. Imagínense, los que no nacimos en Estados Unidos, no tenemos ciudadanía. Mi ciudadanía es mexicano, yo soy mexicano, pero yo soy ciudadano mexicano. Oiga, pero Dios quiere darte que la ciudadanía del reino de los cielos, es decir, que quiere darte por nacimiento. Eso no te lo puede quitar nadie. La ciudadanía del reino de los cielos. Pero ¿cómo comenzamos todo esto? Teniendo fe. Pero ahora, así que la fe es por el oír. ¿Qué? El oír a cualquier persona, el oír a los noticieros, el oír a la radio, el oír esto, el oír lo otro. No, el oír la palabra de Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, o persona, amigo que estás escuchando este mensaje, yo te invito a que sigas escuchando la palabra, pero no solamente eso, sino hay que ponerla por obra. Hay que poner asunto de nuestra salvación, que es lo que más importa. Gloria a Dios. Es lo único que vale la pena. Es lo único que vale la pena en este mundo. Nuestra salvación. Es lo único que nos vamos a llevar. Porque ni la corbata, ni el saco, ni la camisa, ni los zapatos, ni el carro, ni la mansión, ni la cuenta en Chase o en Bank of America o cualquier banco donde tú tengas tu dinero, no te vas a llevar ni nada. De repente a los que se mueren les avientan por ahí su última muda de ropa, le llaman en México, su última puesta de ropa. ¿Usted cree que se lo va a poner, no? No se lo pone. Se quedó enterrado, muchos los incineran, a muchos ni siquiera aparecen, pero no se llevó nada. Desnudos salimos del vientre de nuestra madre, desnudos nos vamos. Polvo fuimos y al polvo volveremos. Así que, hermano, hermana, yo los invito y los dejo con esta reflexión. Que hay la única fe, el único en el que podemos confiar es el Señor Jesucristo. Los dejo con esta palabra. Espero que sea de grande bendición y que el Señor Jesucristo los continúe bendiciendo. Amén.